La semana pasada dejamos a Jonás en el vientre del gran pez y hoy vamos a ver específicamente su clamor. La misericordia de Dios en las profundidades en esta parte de la vida de Jonás. Vamos a leer Jonás capítulo 2, verso 1 al 10 y dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré mis sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En la ocasión anterior pudimos ver cómo Dios mostraba su providencia hacia el profeta, cómo mostraba su misericordia. Y hoy vamos a ver el clamor de Jonás. En los versículos que acabamos de leer existe una parte literaria más poética, tipo salmo, pero también existe un lenguaje figurado. Algunas cosas son reales y otras son un lenguaje que él usa para dar a entender lo que está sintiendo en ese momento de dificultad. El escritor dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Es interesante que Jonás dice su Dios, no habla de otro Dios, y a pesar de las circunstancias, él lo reconoce para sí mismo. Muchos podrían pensar en qué momento hizo este clamor. En este instante, en verdad, sabemos que al final de todo su viaje, él tiene que haber escrito esto. Pero en qué momento él empieza en su mente a clamar. Nosotros nos cuesta imaginarnos haber estado en la posición de Jonás y caer al agua, o que lo hayan lanzado al agua y que un gran pez se lo tragase. Eso no lo alcanzamos a dimensionar, entonces no alcanzamos a entender la desesperación o cómo salen las palabras, cómo trabaja la mente en una crisis como esa. Entonces, cuando Jonás entendió su situación, puede haber entrado, puede haber quedado aturdido un rato, no lo sabemos, pero mientras él estuvo en el barco, él lo único que hacía era dormir, según nos explica. Pero ahora él lo que hace es clamar por su situación compleja. A pesar de la desobediencia que mostró Jonás hacia Jehová, él sigue reconociendo a Jehová como su Dios. Así que lo que tenemos aquí no es una apostasía. Él solo pecó con una desobediencia, pero él no dejó de ser un hijo de Dios o ser un profeta de Dios. Así que alguien podría pensar: no, si Jonás fue apóstata, es decir, renegó la fe. No, él tuvo un momento de debilidad porque él sigue reconociendo a Dios, a Jehová, como su Dios. Podemos, y tal vez tendremos momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Todos tenemos momentos difíciles, pero nunca, eso es algo que debiéramos tener claro, si somos sus hijos verdaderamente, nunca podríamos negarle a Él. Y dijo Jonás, en lo que viene, aquí comienza ya la oración misma: invoqué en mi angustia, Jehová, Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es precioso pensar que Jonás sabía, ya lo hemos escuchado, él tenía en su mente algunos salmos que nosotros conocemos y los va relatando, y cómo son reflejados sus sentimientos en esta parte poética, cómo él hace un poema después
para escribir lo que estaba en su corazón. Por ejemplo, vamos a leer 3 salmos que son coincidentes. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 121 dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. ¿Ya? Y también hay otro salmo, el 130, los 2 primeros versículos, y dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Así que en la mente de Jonás estaba la palabra del Señor, estaban los salmos, que eran algo que ellos sí podían tener constantemente, y lo expresan. Así que su corazón se ve reflejado. Esto puede decir que cuando usted está en una situación de angustia, al leer un salmo se identifica con el escritor, porque él también pasó la angustia que usted puede estar pasando hoy o haya pasado. Jonás reconoce que él está en un problema, que de alguna forma él lo inició, y él lo hace muy personal porque dice: en mi angustia. Es cierto que puede generar de otra forma, pero es porque nadie más puede comprender el dolor de Jonás. Cada uno que pasa por un dolor lo conoce solo. Dios sí lo conoce, pero el dolor no hay nadie más que lo pueda sufrir. Lo sufre la persona, angustia tiene la persona, y cuando otro va y le trata de dar un consuelo, en realidad las palabras a veces están de más, basta un simple estar ahí, o dar un abrazo, o dar, como dije, solamente una expresión de amistad, de amor en el Señor. A veces las palabras están de más, solo acompañar al que está sufriendo, porque yo, si no lo he pasado, me cuesta entenderlo. Yo no puedo entender a Jonás, me costaría entender su sufrimiento porque no lo he vivido. Es muy difícil. Así que cuando usted quiere aconsejar a otro, a veces puede acompañarlo, y eso ya es muy importante. Jonás expresa frases que a veces son metáforas, que son un poco extrañas, pero van saliendo de sus sentimientos para entender lo que él está sufriendo. Por ejemplo, él dice: invoqué en mi angustia. Al final dice: desde el Seol clamé. La mayoría sabemos que Seol se refiere al lugar de los muertos, es decir, desde la tumba misma, del sepulcro. Dice él: yo clamo de las entrañas. Él se siente muerto. Él se siente muerto porque es un lugar de donde nadie sale. La muerte, la sepultura. Pero por eso Jonás piensa: no solo estoy dentro de un pez, sino que estoy en la tumba misma. Es complejo tener ese sufrimiento donde llegar y tener la convicción que no hay escapatoria. No puedo salir de aquí. Pero lo mejor de este versículo es lo que dice al final, en pocas palabras. Dice: y mi voz oíste. Dios no vio el pecado de Jonás. Dios vio su propia misericordia obrando en Jonás y oyó a Jonás, su hijo. Está viendo arrepentimiento, porque Jonás con esto ya empieza a arrepentirse, empieza a mostrar arrepentimiento. Hay un problema, Jonás invoca y Dios oyó. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La pregunta que la hemos hecho: ¿los marineros echaron a Jonás al pez? Físicamente sí, pero ellos fueron agentes, fueron el instrumento que Dios usó para lanzar a Jonás a las aguas. Así que en esto lo que hace Jonás es reconocer que Dios es soberano y que Dios nunca lo hubiese dejado solo. Así que es precioso pensar que si Dios permite una situación difícil, Él mismo va a dar la salida. Los marineros, el barco, la tormenta, todo eso fueron agentes que Dios utilizó para hacer madurar y para hacer crecer a Jonás. Así que la causa, el origen de las cosas,
en este caso, y en todo es Dios. Sean circunstancias adversas, difíciles, Dios las permite para nuestro bien. En la oportunidad anterior mencionamos Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tremenda promesa, tremenda seguridad de que las adversidades que Dios permite son para nuestro crecimiento. Y cuando Jonás se expresa en medio de los mares, me rodeó la corriente y todo, él tenía agua por todos lados. Agua por arriba, agua por abajo, por los lados. Imagínense, mojado, entumido. Estamos tratando de pensar un poco en la parte física, pero no es tanto lo que le duele. Es cierto que el frío seguramente lo fue fuerte bajo esas circunstancias, pero si leemos tranquilamente, y es lo que estamos viendo, es el aspecto espiritual el que a él lo tiene muy, pero muy complicado. Deja claro entonces que haya agua por todos lados. Entonces dije, cuando él se vio en esta situación, me dejaste en lo profundo del mar. ¿Y él qué dice? Verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Uno puede pensar, qué ironía. Jonás, en el capítulo 1 lo vemos huyendo de la presencia de Dios, pero en este versículo lo que estamos viendo es que ahora él expresa que fue echado, fue expulsado, ¿ya?, de la presencia de Dios. Dice, desechado soy de delante de tus ojos. Y le duele a Jonás. Cuando algo se desecha es porque no sirve, pero es la expresión que él tiene. Él tiene la idea en su mente de que Dios lo ha desechado por algo, pero la misericordia de Dios no queda. Dios puede dejar a la persona, pero la recoge, porque es arrojado. La misma idea de cuando se echa al agua, él tiene esa sensación, Dios me ha dejado solo. Cuando la desesperación lo tiene cubierto, él expresa que esto es el fin de su vida, no hay vuelta. Jonás, acuérdense, perdió su comodidad, se alejó de su patria, ahora está a punto de morir, pero el mayor dolor que Jonás está sintiendo es que Dios lo ha desechado. Él siente, desechado soy de delante de tus ojos. Es como él se siente. No dice que Dios lo desechó, pero él se siente, desechado soy de delante de tus ojos. ¿No le parece parecido a las palabras del Señor Jesús que él expresa en Marcos 15:34, cuando dice la Biblia, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire qué interesante, Jonás deja su comodidad por tratar de alejarse de la voluntad de Dios. Jesús deja su gloria perfecta, la perfecta comunión con su Padre, para ir a la cruz y morir y cargar tu pecado y mi pecado y tener el acceso entonces de llegar al Padre pudiendo ser salvos por medio de Cristo. Y Dios lo desampara, es decir, Dios lo pierde la comunión con su Hijo, la deja, la rompe más que perderla, se quiebra la comunión porque Cristo está siendo y llevando tu pecado y mi pecado. La misma idea, ese dolor que siente Jonás, porque se siente desechado, el dolor que Cristo tuvo en la cruz, aún mayor, pidiendo que pase de mí esta copa, refiriéndose a ese momento de que no pudiera romperse la comunión por causa del pecado, se rompe y Dios lo deja, lo desampara por un momento en realidad, pero lo desampara porque carga la cruz por ti y por mí, cargando por tu pecado y mi pecado. Y se arroja ahora un poquito de esperanza en el versículo, dice, más aún veré tu santo templo. Para algunos comentaristas es una frase un poco más compleja, según lo que ellos mismos expresan, bajo estas circunstancias que está Jonás, para dónde apunta, pero
Jonás tiene que haber empezado a tener alguna esperanza y decir, voy a retornar al templo, voy a adorar a Dios allá en Jerusalén. Así que la esperanza empieza a aparecer en él. A continuación, él mismo lo expresa nuevamente como volviendo a la desgracia, sumándose a otra situación. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Hay que imaginarse el cuerpo físico helado en extremo, pero el agua le rodea hasta el alma, es decir, se siente en un estado, y por eso digo yo que tal vez nosotros no hemos pasado por un momento tan complejo, más que cuando fuimos quebrados para llegar en arrepentimiento y fe a Cristo y llegar a ser hijos de Dios. Ese es un momento de quiebre donde estamos adoloridos hasta lo profundo de nuestro ser. Y así se sentía Jonás, rodeado, no sabemos, él lo menciona, el alga se enredó, dice, a su cabeza, pero eso puede haber sido dentro de lo que está en el animal o parte del alimento, lo que sea, o tal vez simplemente un aspecto literario para dar a entender cómo estaba, porque hay que pensar que no había luz, está oscuro, son 3 días y 3 noches, pero él está muy, muy, muy adolorido, angustiado por las circunstancias. Jonás se sentía impactado, me imagino yo, hasta los huesos. Uno sabe cuando viene el frío cómo duelen los huesos. Entonces, ¿cómo estaría él físicamente? Pero el dolor del alma, el dolor interno era mucho mayor. Seguramente habían otras cosas que daban vuelta ahí. Y aparece algo interesante aquí, una diferencia entre el capítulo 1 y el 2. Porque en el capítulo 1, mientras Jonás va en el barco, él pagaba su pasaje. Mientras él va en el vientre, él no pagó su pasaje, Dios le proveyó otro transporte. Cuando iba en el barco se había bajado al interior, acá también estaba, más que en el interior, tragado en el vientre mismo del pez, y aquí hay una diferencia, en el barco él dormía. Creo yo, y muchos podrían pensar lo mismo, él no iba a poder dormir en el vientre del pez. Era imposible por el dolor de sentirse desechado por parte de Dios. Descendí, dice el versículo 6, a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. En épocas antiguas se pensaba que los montes estaban, casi por decirlo, todo abajo era agua, como que los montes se sustentaban en la superficie del agua. Sabemos hoy que no, que van hacia un abismo, pero esa era la idea, los montes como que eran una gran isla. Y tal vez poéticamente o literariamente lo menciona cuando dice las aguas, descendí a los cimientos de los montes, es decir, a lo más profundo de la tierra llegué yo. Y cuando él expresa esa idea de que la tierra cerró su cerrojo, hasta aquí llegamos, no hay más. No tengo ninguna posibilidad de seguir viviendo. Aquí, hasta aquí nomás llegué. Es una idea así. Cuando él dice se cerró los cerrojos, hasta aquí nomás llegamos. Pero, si usted retoma su Biblia desde el verso 3 hasta esta frase que mencionamos, de la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, es decir, la tierra me tragó, hasta ahí es una situación donde él se sigue hundiendo en angustia, se sigue cayendo en esa situación, esperando solo su muerte. Pero aquí en el verso se ve algo diferente. En el final del versículo dice una cosa muy diferente a lo que estamos leyendo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En algún momento de nuestra vida hemos sufrido algo de claustrofobia, es decir, nos hemos encerrado en una micro, en un espacio donde hay mucha gente, en un closet o en un dormitorio, en algo donde nos vemos muy apretados, en un auto, y lo único que queremos es poder abrir la puerta y salir afuera para respirar y sentir el cuerpo y todo el cuerpo andando tranquilamente y ir funcionando bien. Y la idea de Jonás es por ahí, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él podría decir, en otras palabras, me resucitaste.
¿No le suena interesante pensar que el Señor Jesús fue resucitado en una expresión de gloria para nuestro Dios? Toda la solución a esta problemática estaba en las manos de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice, aquí ya empieza a cambiar el texto, ya toda esa angustia está cambiando, porque viene aquí, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Por eso mismo entendemos que toda esta oración, dentro de todo lo que él hace, la ordena posteriormente, por supuesto, y sabe que Dios ya le ha dado la respuesta. Así que pensamos entonces, tal vez él podría haberse desmayado, muchas de las cosas, o como haya ocurrido, pero clama al Señor, expresa, y ahora la oración es precisa. Él lo da, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y podemos pensar que es triste ver personas que solo recuerdan, o solo se acuerdan, o solo buscan a Dios en momentos de una dificultad, pero por una necesidad de pasar el problema y listo, no por una necesidad de arreglar su vida con Él. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Eso es lo interesante, que Él hace una oración, y lo impactante del pez, porque Jonás no le da mayor fuerza a la idea y todo esto de que hay un gran pez que a él lo está llevando. No, su oración allá en las profundidades, lo más profundo del agua, Dios escuchó la oración en su templo, es decir, llegó allá. Eso es lo más impresionante de lo que estamos leyendo, que él dice que pudo Dios escucharle. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Parece que esta frase no tuviera mucha relación con él, con lo que está expresando, pero lo que sí es claro es que Jonás puede mencionar que tal vez su actitud de haber tenido una ilusa idea, una idea vana de alejarse de Dios, arrancarse de Dios, huir de la presencia de Dios, no iba a resultar, porque él dice que aquellas personas, él habla en otro sentido, no se incluye, pero dice, los que siguen vanidad ilusoria, su misericordia abandonan. Es decir, piensa que no serán alcanzados por la misericordia de Dios, pero cuando él muestra toda esa porfía, toda esa desobediencia, con esto él está reconociendo que se siente humillado. Dice, no puedo arrancarme, no puedo alejarme de Dios, como yo lo pensé, diríamos tontamente, porque Él no me puede dejar. Dios no puede desaparecer, porque su poder es omnipresente, Él está en todos los lugares. Y lo único que puede separarnos de Dios es la incredulidad, en el caso de una persona que no conozca a Cristo, y también de la apostasía o la idolatría respecto de un creyente que pudiera renegar del Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Yo lo he dicho, no alcanzamos a dimensionar la alegría de Jonás ahora al tener la certeza que él sería liberado y que recuperaría su vida. Hay una expresión de alabanza, él dice, con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Su vida en estos 3 días que hemos visto ha sido un desastre, ha sido realmente una situación muy, muy mala. Pero Dios lo rescata de las garras mismas de la muerte. Tal vez si Dios le hubiese dejado un día más, por decir un cuarto día, Dios hubiese permitido que muriera, pero Dios dio su tiempo y en ese momento lo saca. Ahora la pregunta es, ¿qué prometió Jonás? ¿Cumplir la misión? Podemos imaginarnos muchas cosas, pero él hizo votos al Señor y los iba a cumplir. En esta parte podemos hacer una observación especial. En estos días difíciles que usted y yo hemos vivido, hemos tenido un tiempo de confinamiento, es decir, estar como dentro de un pez, con una tremenda diferencia. Tenemos cierta comodidad en la casa, lo que él no tenía acá. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios
¿O para qué Dios ha permitido que usted y yo pasemos un tiempo en confinamiento? O diríamos en un aspecto espiritual, diríamos como claustro, como en un encierro. ¿Por qué? Dios tiene una respuesta para cada uno. Todos íbamos muy acelerados en nuestra vida, todos íbamos muy acelerados y nos dimos cuenta que Dios nos frenó. En el caso de Jonás, lo hizo madurar, lo hizo humillarse y reconocer que Jehová sigue siendo su Dios. Es una maravillosa frase la que vamos a leer ahora cuando Jonás dice, la salvación es de Jehová. Aquí la salvación no es obra de ningún ser humano, no es un sistema, no es una denominación, no es un líder espiritual. Solamente la salvación es de Dios. Dios hace la salvación, y lo hemos dicho, en la persona de Jesucristo, no en ninguna persona más. No está en nuestras manos a salvar a nadie. Y es maravilloso cuando podemos cantar un himno que se llama Alcancé salvación. Solo voy a leer la primera estrofa. Dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. En otras palabras, el autor dice que aunque mi senda esté llena de paz, o esté cubierta de aflicción, habla de un mar de aflicción, cualquiera de las situaciones, tenga paz o tenga aflicción, el gran gozo de sentirse salvo es incomparable. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, por gracia habéis sido salvos. Usted y yo ya fuimos salvos por medio de la fe que Dios puso en su vida y nos dio el regalo, que no es obra suya, la salvación es de Jehová. Mira, querido amigo sin Cristo, yo sé que algunos nos deben estar viendo, tu situación es tan parecida a la de Jonás, en un estado de desobediencia, muerto en delitos y pecados, en las profundidades de este mundo. Pero Dios, que es infinito en misericordia, puede salvarte si tú vas en fe, en arrepentimiento por tu pecado, que llevó a Cristo a la cruz, sufriendo ese desamparo de su Padre por amor a ti. Y si confías en Él, Él te puede salvar. Así que nada te puede salvar porque eres de una familia cristiana, porque das dinero, porque ibas a la iglesia o te congregas en este medio, o porque alguien ora por ti. No, la salvación es solamente una obra de gracia por Cristo. Puedes decir como Jonás en el versículo 1, oré a Dios desde el vientre del pez, tu vida de pecado, pero dice, mi voz oíste. Dios puede escucharte. Para nosotros, hermanos, debemos entonces continuar pidiendo al Señor y clamando para que Él nos dé fuerza y nos ayude a llevar y cumplir su voluntad bajo las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Ya sea que hoy no tenemos claro por qué, pero Dios te dará respuesta. Y finalmente, porque no podemos dejar a Jonás ahí en el vientre del pez, el escritor dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Precioso pensar que Dios mandó su propia creación. Hermanos, Dios manda la lluvia, Dios manda el sol, Dios manda el viento, lo que Él quiera mandarnos. Dios ordenó a este gran pez que llevara a Jonás, y el gran pez obedeció a su creador, lo devolvió a la tierra, bastante sucio por supuesto, porque es un vómito grande, pero devuelto a la vida. Dios quiere transformar tu vida y mi vida. Todo lo destrozado que pudiera estar bajo estas circunstancias tienen solo un propósito, que Dios lo sabe: glorificar el nombre de Dios por medio de nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, y aquellos que están escuchando, que necesitan de Cristo, de su salvación, obra en su vida. A nosotros ayúdanos, que por nuestra vida podamos glorificar tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.